Jimin nos sorprende no con una, sino con dos nuevas canciones de su álbum. Y la segunda viene con sorpresa, que se llama Sofía Carson. Mientras esperamos el regreso de los chicos, obviamente nos dejaron material para que vayamos disfrutando de ellos. Y este es el turno de Jimin. Vamos a intentar analizar, reaccionar un poco a este vivo de Jimin. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan estos tipos de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle un me gusta y dejarme alguna recomendación para un próximo video. A ver con qué nos encontramos. Ay, qué hermoso. ¿Dónde es eso? If I'm trying to be special, can I get close to you? 느껴져 두근거림이 너의 손끝이 스쳐 지나갈 때 If I'm trying to be special, 너와 눈 맞추며 노래할 수 있게. Oh, I didn't realize. Ahí va. Oh, I didn't think I cared. Oh my gosh, 이제 난 숨겨지지 않아. Ok, se mantiene en la mitad de la cuarta octava. Lugar muy cómodo para él, extremadamente cómodo para él. Usa mucho la voz de cabeza todo el tiempo. Y también tiene algo que es muy particular de él, que lo vengo escuchando ya hace un montón. Esto de que siempre tira el último aire que le queda. O sea, el aire viciado lo larga, siempre, en un suspiro. En el final del verso siempre termina largando ese resto de aire que le queda. La transición. ¿Vayamos la canción? Está bien, con nada de contraste entre el... No hay nada de contraste. Octava, y es un salto de octava, o sea, también no es que está haciendo un salto de, no sé, tercera. Esto. No, si no es esto. Es bastante agudo. Y está en la zona de peligro. Que a Jimin no le importa realmente porque tiene un poder de transicionar tan hermosamente entre la voz de pecho y la voz de cabeza que prácticamente no se nota que está esa zona de peligro. Es ese pasaje, ese quiebre vocal del... ese quiebre que es de un gallo, que la gente le dice gallo, bueno, es una desconexión de la musculatura que hace que... A ver, se desconecta la musculatura que hace que suene la voz de pecho y se empieza a conectar otro grupo de músculos que es lo que hace que suene la voz de cabeza. A grandes rasgos, para que se entienda. Y es una zona muy compleja que todo el mundo trabaja mucho para que no se note. ¡Ay! ¡Ay! Vamos. Se puede pegar. Special just for you, for you, for you. I wanna be with you. Pero igual dice que, o sea, dice que es como un renacer, ¿o no? Rebreathe no es como renacer. Claro, es un renacer. Obviamente para mí está hablando de la vuelta. Estamos esperando todos la vuelta desesperados. Hermoso. Ay no, fue re lindo. Hermosa canción. Slow Dance. Ahí viene el feat. Ay no, boludo, ¿dónde es eso? Por favor, necesito que me digan. ¡Wow! Excuse me. 언제까지나 너의 손에 놓지 않을게 함께 부르는 favorite song. I feel your heartbeat on. Cheek
to Chick, yo calculo que hace referencia también un poco a la canción de Tony Bennett. ¡Ay, ese grave! Vos sabés que si hay algo que tiene Jimin es este poder, bueno, lo que dije antes de la conexión con entre la voz de pecho y la voz de cabeza, perfecto, bueno. Pero la conexión de la coherencia entre su voz grave y su voz aguda es espectacular, porque no todo el mundo puede lograr hacer eso lleva mucho entrenamiento, que se logre tener la misma identidad en tus graves que en tus medios y en tus agudos. Es muy difícil lograr igualar el sonido. También porque en sus medios es bastante estridente, entonces ayuda a eso. Yo no la conozco a ella, no sé cómo canta. Ok. Muchísimo más aireado. Hace un contraste muy leve con la voz de él. Él tiene la voz muy estridente. Ella tiene la voz... Se le caía el codo. Ella tiene la voz... A ver, aguda. No es estridente. No es estridente para nada. Ese aire que ella saca de más, ese breathing voice, hace que ese brillo de su voz se opaque un poco. Entonces hace un lindo contraste. Poquito, pero un lindo contraste con la voz de él. ¡Ay no! ¡Canta hermoso! No, canta hermoso esta chica, por favor. Me hace acordar un poco a Camila Cabello. Tiene un aire. Tiene en su forma de cantar también, ¿eh? Ay, me re gusta. Qué ágil que es él. Hace una linda pregunta y respuesta también, ¿eh? Ella está respondiendo muy bien. Hermoso. Che, qué ganas de escuchar más de ella. ¡Ay! ¡No! 오늘 도와주신 밴드 여러분 진심으로 감사드리고요. Su voz hablada nada que ver con su voz cantada. I love slow dancing with you, Jimmy. Thank you. 그리고 오늘 시청해주신 모든 여러분들 너무 감사드립니다. Qué prolijidad, qué prolijidad. 1, 2, 3. 감사합니다. Bye bye. No, me encantó. Ay, me encantó este feat. No, el feat me volvió loco, ¿eh? 감사합니다, Sofía. ¿Qué piensan ustedes de esto? Posta que si alguien no me decía que era Sofía, yo digo, es Camila Cabello. Tiene una forma muy similar de cantar y hacer los melismas. El libreto también es muy similar. A ver, vocalmente es simple, pero no es simple el lugar en el que está. O sea, está en una tonalidad que es muy complicada para un hombre, porque está el pasaje ahí, ¿entendés? Eso hace que se complejice muchísimo porque es todo el tiempo intentar disimular ese quiebre vocal. Entonces eso es lo que le da mucha complejidad también a la canción. Está en un lugar muy cómodo para ella, eso sí es verdad, pero para él... A ver, a él le queda cómodo porque tiene esa facilidad y tiene ese distintivo también en él, que está por esa zona siempre y le queda muy bonito y le es simple para él. Pero cualquier otra persona, otra voz masculina, ponele, tiene que lidiar con ese pasaje que es una locura y que lleva mucho trabajo. Hermoso, a mí me encantó, pero quiero escuchar también sus opiniones acá abajo en los comentarios. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme, suscríbanse, pónganle me gusta y déjenme acá comentarios o recomendaciones para un próximo video. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Besos.